las Claro, cosas claro, son claro. culturales. Ahí sumamos para que la gente también nos diga si quieren participar, si han cambiado, si han diversificado ese consumo de las diferentes carnes. Bueno, volvemos al Congreso APRESID, hacíamos un resumen en el comienzo de la mañana y decíamos que uno de los temas destacados que más había llamado la atención, por lo menos en la concurrencia, tiene que ver con la situación de malezas y esto había atraído esa atención. Por eso hemos convocado para charlar en esta mañana de aire de campo a Ramón Gijón, especialista en manejo integrado de malezas. Ramón, ¿cómo le va? Buen día, César Tapia y todo el equipo de aire de campo, los saludamos. Hola, buen día César, un saludo para Bueno, todos. bueno, gracias por atendernos después de un congreso y a las 7:42 de la mañana, así que la voluntad la valoramos mucho. Bueno, ¿por qué crees que ha sido tan convocante la charla sobre malezas? Bueno, ya hace varios años el tema maleza es convocante, Ujú. tanto en los congresos como en muchas reuniones que tenemos en todo el país, en toda la región pampeana, digamos. Ujú. Sobre todo por la resistencia a los herbicidas que han desarrollado las malezas te diría en los últimos 10 años, un poco por el uso del glifosato continuo. El glifosato ha sido una herramienta muy importante en la agricultura, en la siembra directa, pero bueno, al no tener nuevos herbicidas, o muy pocos nuevos, sobre todo con nuevos modos de acción, las malezas se han ido adaptando a eso, y esa presión de selección con el glifosato ha ido seleccionando la resistencia, y bueno, hoy tenemos en Argentina 49 biotipos con resistencia no solo al glifosato, sino a otros herbicidas que usamos continuamente en la producción, ¿cierto? Claro, claro. Ramón, te vamos a pedir, te vamos a volver a llamar por línea. Tenemos una pequeña interferencia ahí por la llamada, así que te pedimos que cortes, por favor, que ahí te vuelven a llamar, ¿sí? Dale, dale. Bien, gracias. Estamos hablando con Ramón Gijón sobre tema malezas. Mirá, lo que nos dice Ramón nos da cuenta de nosotros estamos focalizados en tantos temas que a lo mejor ellos que son especialistas en ellos dicen, no, hace rato ya que el tema de malezas cautiva a tantos. Obviamente porque hay que bajar un poco el riesgo, ¿no? En el campo a la hora de sacar un mejor rinde. Sí, justamente me acuerdo que en 2018 se hizo la primera reunión que lo hizo el Ministerio de Agricultura, de Agroindustria en aquel momento, Ajá, ujú. por el tema de maleza, porque Claro, ya viene hace mucho tiempo con la primera resistencia allá por los 2000 ujú. con el yuyo colorado, y después se sumaron otras malezas como puede ser el sorgo de Alepo, Claro. rama negra, que hoy el, el productor convive, según el último mapa de la REM es la entidad que lleva a Presid para Claro. estudiar casos de malezas. Hay más de 20 millones de hectáreas infestadas con diferentes tipos de malezas. Sí, O o sea, sea, se siembra 30 millones de hectáreas, así que casi 70-80% de la superficie hay algún tipo de malezas dentro del lote. claro, claro. Podemos hacer a ver, el concurso este que había en televisión que te decía sin repetir y sin soplar, Nombre. nombres de maleza de la Nombre de y podía maleza. estar un rato Claro. largo. Podríamos hacerlo, Ramón, a eso, ¿no? Sí, sí, tranquilamente. Y se van sumando, como te decía, en los últimos 10 años sobre Sí. todo, tenemos la aparición se demuestra científicamente tres biotipos de maleza por año con resistencia a herbicidas. Esa curva sigue creciendo. Claro. Eh, lo que vemos que, bueno, el productor sigue adoptando principalmente el control químico, Ujú. que bueno, sabemos que es muy efectivo, es más rápido, nos soluciona muchos problemas, pero bueno, la solución a largo plazo, la que queremos, es la del manejo integrado, donde podemos incluir otras herramientas de control aparte de la química, ¿no? Claro, claro. Y ahora otro desafío, ¿no? Con el tema de las aplicaciones para esas malezas. Digo, porque se habló mucho del cuidado del suelo, se habló mucho del tema de la incorporación de la tecnología para la aplicación ahora con el tema de drones, que después tenés que tener en cuenta ahora en qué dosificación se hacen esas aplicaciones, ¿no? Hay mucho desafío por delante con respecto a eso.
Sí, sí, las nuevas tecnologías, bueno, los drones creo que llegaron ahora para quedarse, es una herramienta muy útil, pero bueno, hay que aprender de nuevo porque estamos usando volúmenes mucho más bajos, con las pulverizadoras, con los mosquitos se aplican en promedio en Argentina 60 litros por hectárea y con un dron estamos en 7 litros, en un tanque chiquito que no tiene movimiento, entonces ahí puede haber problemas de corte de caldo. Lo que claro. sí vemos que al ir más concentrada la gota, en ese bajo volumen, podemos llegar a tener una mayor eficacia y ahí por ahí tenemos un riesgo porque el productor puede empezar a bajar dosis de producto y poder llegar a tener algún otro problema de resistencia. Además que ese bajo volumen, al tener una gota más chica, también es más sensible a la voladura y a la deriva. Entonces hay bastante para trabajar a futuro con el tema de drones y estamos en ese tema, creo que todos los involucrados de control de maleza. Ramón, ¿cómo va? Te saluda Esteban Fuentes. Recién Hola. mencionabas que el control químico es el más usado, ¿no? Por los productores. ¿Hay acá más alguna tecnología en químicos que pueda ser superadora para el control de malezas? Y mi segunda cuestión es, o mi segunda pregunta es, ¿qué otras prácticas está utilizando el productor que no sean químicas para el control de malezas? Sí, bueno, la química es la más efectiva, es la que necesitamos principalmente en siembra directa, porque sin laboreo es muy difícil el control durante todo el año, ¿no es cierto? Entonces la química creo que no la vamos a reemplazar. Lo que sí es interesante poder ir incluyendo alguna otra herramienta combinada con la química, para que esa presión de selección sobre las poblaciones no sea 100% química. Los biológicos pueden ser una alternativa a futuro. Todavía en biológicos, en herbicidas biológicos falta todavía mucho. Lo que hemos probado todavía no tenemos los resultados que podemos llegar a tener con un químico, estamos bastante lejos. Pero sí hay muchas cosas para hacer que tienen que ver con la rotación de los cultivos de cobertura, hacer cultivos con habilidad competitiva, o sea, los mismos cultivos que hacemos, tener bien en cuenta prácticas de densidad de siembra, de fertilización, de sanidad, y todas esas pequeñas cosas nos ayudan, así que el productor por ahí sin darse cuenta está haciendo eso. Pero sobre todo la rotación de los cultivos creo que es la clave para cortar la semillazón de la maleza. O sea, si hacemos mucho cultivo de invierno, tenemos bien medido que tenemos mucha maleza de invierno resistente. Si hacemos mucho cultivo de verano, sin rotar es donde aparece el yuyo colorado, las gramíneas de verano son las malezas resistentes de verano. Ahí está la clave del manejo. Los productores obviamente siempre buscan la rentabilidad del mayor cultivo y muchas veces no rotamos. Y lo que sí vemos muy interesante, sobre todo acá en el sur de Buenos Aires donde estamos trabajando, es cuando vuelven los lotes agrícolas a ganadería, principalmente con pastura perenne. Ahí baja muchísimo la presión de maleza resistente por el pastoreo, y sobre todo porque durante esos 5 o 6 años de la pastura perenne se aplica muy poco herbicida y no hay presión de selección. Así que ahí hay varias cosas para trabajar y me parece muy interesante cómo esos sistemas mixtos, la maleza resistente baja muchísimo. Después hay otras herramientas nuevas como los destructores de semillas que van en las cosechadoras, ya en Argentina hace 2 años que hay una empresa. Y todas esas pequeñas cosas integradas creo que serían a futuro el manejo sustentable de malezas, ¿no? Ramón, ¿cómo estás? Cristian Mirada te saluda. Ramón, bueno, hablábamos recién que en APRESID existe la preocupación por la reducción del uso de la siembra directa, ¿no? Porque hay productores que consideran que, bueno, volviendo a las prácticas del arado del suelo, puede ser una forma de combatir a las malezas.
pero recientemente se conoció un trabajo científico que dice que ni aún así se garantiza el uso, o sea, se garantiza que las malezas sean derrotadas. ¿Es cierto esto? Siempre, es decir, volver a trabajar la tierra, a romper la tierra, ¿termina el problema de las malezas o no hay garantías de esto? No, la maleza se va adaptando, inclusive Estados Unidos, que laborea bastante el suelo, tiene grandes problemas de resistencia, principalmente de yuyo colorado, de amaranthus, o sea que la labranza no nos va a garantizar no tener maleza resistente. Pero sí, principalmente hay que cuidar el suelo, hay herramientas de control mecánico del suelo que tienen mínima labranza, y sobre todo dejar la cobertura superficial, pero y combinar, o sea, con un control mecánico, con un control químico, agregar estas otras herramientas de cultivo de cobertura, de tutor de semillas, de cultivos competitivos. Antes de la siembra directa teníamos un montón de especies de maleza que eran muy competitivas, que estaban adaptadas al movimiento del suelo. Cuando dejamos de moverlo, empezamos a ver que la flora de maleza en los campos empezaba a cambiar, porque había malezas que se adaptaban muy bien a la siembra directa, el caso típico fue la rama negra, y después el uso continuo de herbicidas fue seleccionando a la resistencia. Creo que con la labranza no está solucionado y podemos generar un daño muy grave al suelo, pero sí alguna herramienta de control mecánico combinada con otras herramientas de control integradas van a ayudar por lo menos a retrasar esta curva creciente de biotipos con resistencia. Claro. Bueno, Ramón participó ahí del panel, la charla se llamó Resistencias de malezas gramíneas, un problema que exige nuevas estrategias de la situación regional a la acción integrada. Dos últimas, Ramón. A ver, la primera es esta acción integrada. ¿En qué consiste? Sí, bueno, en el panel de gramíneas, particularmente esa familia, la vemos como ya es un gran problema, pero con un potencial de maleza resistente muy grande. Las gramíneas en general son especies que se han adaptado muy bien a estos agroecosistemas que estamos manejando hoy en día. La aparición de resistencia al glifosato obligó al uso de herbicidas graminicidas hace más de 10, 15 años, y hoy estamos viendo la consecuencia con la resistencia a los graminicidas, y ahí es donde nos empezamos a quedar sin herramienta química. Hay empresas que están trabajando nuevamente en el descubrimiento de moléculas apuntadas a estas malezas. En general las empresas, las que han trabajado en Discovery, descubrimiento de nuevos herbicidas, habían dejado de trabajar un poco en eso hace 10 años y hoy en día volvieron, así que hay una luz esperanzadora en el uso de nuevas moléculas. Claro. Eso por un lado, pero bueno, la nueva molécula, si volvemos a hacer lo mismo que hicimos con el glifosato, va a aparecer la resistencia de nuevo. Así que volver a integrar, a rotar el uso de los herbicidas, lo tenemos que cuidar, sobre todo no aplicar tantas veces en el año. Nos habíamos acostumbrado también a mantener el lote durante todo el año sin maleza, entonces nacía la maleza, aplicábamos, y de ahí es donde estamos metiendo esa presión de selección que tenemos que bajar. Mejorar la eficacia de los herbicidas, las empresas están trabajando todas en mejorar las formulaciones de esos mismos herbicidas que existen hace tiempo, usar las dosis de control, aplicar cuando la maleza está en un tamaño óptimo para su control, y después, conociendo todas los herbicidas que tenemos a disposición, tratar de ir rotándolos, no usar siempre los mismos, mezclarlos. Se sabe que la mezcla de dos activos también retrasa la aparición de una nueva resistencia,
Y en los últimos años el uso de herbicida de acción preemergente sobre el suelo, sobre la germinación y emergencia de la maleza, ayuda muchísimo para ir adelantándonos al problema. Así que bueno, tanto las empresas como los productores, los asesores y los investigadores estamos investigando, tratando de conocer. La maleza se va adaptando a lo que va haciendo el hombre de una manera muy rápida. Pero bueno, estos congresos y estas cantidades de reuniones que se hacen para compartir y discutir, creo que sirven mucho para aprender entre todos, ¿no? Claro, claro, claro. Y salir de esa rutina, de romper un poco porque se acostumbra un poco la maleza. Y por último, Ramón, la pregunta era si querer es poder. Digo porque el productor... Tanto se habla de baja de retenciones y todo lo demás y dice, bueno, sí, ahora te bajaron retenciones, ya está. A veces un beneficio por un lado no significa que eso se traslade a beneficio exclusivamente, sino que en otras ocasiones hubo productores que cuando hacen el número no pueden hacer algunas labores porque el costo no termina de darle ese beneficio. Entonces sabemos que se ha reducido mucho, no sé si ha pasado en tema malezas y demás, pero ahora esa reducción permite que el productor a lo mejor tenga un mayor beneficio o un margen más y que pueda aplicar y querer poder hacer eso que antes quizás no lo podía hacer. Sí, eso la verdad que es muy, muy cierto. El productor está con el número en la mano continuamente y en las reuniones los vemos porque estos nuevos herbicidas que te comentaba, que empiezan a aparecer, obviamente tienen un costo más elevado que los herbicidas viejos, pero bueno, claro, los viejos es lo que vienen usando continuamente y son los que van generando esa selección de individuos resistentes. Así que con la baja de retención y algunas cuestiones más, sería interesante que empiecen a agregar esta tecnología. Pero no obstante, también hay productos que por ahí no se tienen en cuenta, que son un poquito más viejos, que están olvidados, que todavía pueden servir. Así que el conocimiento y tener en cuenta todas esas prácticas son importantes para la toma de decisión en el día a día. Y la maleza rápidamente, hay malezas que generan la resistencia más rápido, entonces tenemos que ir rotando y tratar de no hacer siempre lo mismo, porque la maleza se va a adaptar a la labranza, claro, se va a adaptar al herbicida y a todo. Entonces lo ideal es tratar de que en esa producción tengamos una diversidad lo más alta posible. Claro. Ramón, te agradecemos muchísimo este contacto con Aire de Campo y felicitaciones porque ha sido una de las charlas convocantes y que la gente estuvo muy, muy expectante allí. Así que muchas gracias, un abrazo grande y buen fin de semana. Gracias, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Ramón Gijón, especialista en manejo integrado de malezas y